Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios y reflexiones referentes al libro de Ruth, por Caleb Moisés Sotelo Báez, de la Iglesia en Guadalajara, Jalisco. Vamos a leer diferentes versículos que parecen que no tienen ninguna correlación, y es que no la tienen en sí. Pero voy a ver algo un poco más importante que esto. Va a ser Ruth 1:2, que dice: el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus dos hijos eran Mahalón y Chelión, efrateos de Betlehem de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y asentaron allí. Nos pasamos al 4 y dice: los cuales tomaron para sí mujeres de Moab, el nombre de la una Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y nos pasamos por último hasta el 20, que dice: y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, mas vacía me ha vuelto Jehová. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Como lo dije, estos versículos parecen que no tienen correlación alguna, y es que en cierta manera no los tienen. Pero yo me quería fijar en algo importante. Me quiero fijar en los nombres de cada uno de ellos y hablar un poco acerca de estos nombres, únicamente de los nombres más importantes. Y es que, para entenderlo un poco, mi punto de vista, es que en la antigüedad los nombres no eran tomados como lo hacen hoy en día. Hoy en día los nombres son tomados únicamente como la manera en la que somos como la manera en la que somos llamados. Pero antes, los nombres de cada una de las personas eran escogidos cuidadosamente. A sus padres definían la vida de cada una de sus hijos por su nombre. Y esto no es algo que ocurra solamente en esta historia. Esto lo podemos ver en muchas historias, tanto historias bíblicas como en historias no bíblicas. Los nombres eran de vital importancia en la antigüedad. Yo creo que el ejemplo más grande que tenemos es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa Salvador. Así que no hay mucho que explicar de ese nombre. Pero no era un nombre solo dado porque se escuchaba bonito, sino porque de verdad significaba algo. Significaba que a través de ese niño, a través del niño Jesús, nosotros íbamos a ser salvados por él. Y hay otro ejemplo muy importante dentro de la Biblia, y es la historia de Daniel. Y aquí se presenta un poco más la importancia de los nombres. A Daniel, cuando fue cautivo en Babilonia, cuando es llevado a Babilonia, lo primero que buscaban los babilonios era que olvidaran todo su pasado, era que ya no trajeran nada de su tierra. Entonces, para hacer esto, se les cambiaba desde el hablar, su lenguaje, sus costumbres, su cultura, sus dioses. Se les cambiaba incluso el tipo de comida que comían ellos. Y para que se quedaran ya como residentes de Babilonia, se les cambiaba también el nombre. A Daniel se le intentó cambiar también todo esto, hacer que olvidara todo de donde venía, e incluso en su afán de todo esto, se le cambiaron el nombre a Belsasar. Esto por la importancia que lleva un nombre. Ahora, esto deja en claro que los nombres en la antigüedad eran vistos con importancia. Marcaban el paso a cómo deberían de ser nuestra vida. Daban identidad a la persona que lo portaba. Centrándonos un poco más en la historia de Ruth, el nombre de Noemí, que fue el nombre de Noemí y el de Elimelech, fueron los primeros que leímos, y estos significan, primero el de Noemí significa mi dulzura. Y se preguntarán, ¿dulzura de quién? Y es la dulzura de Dios. Es un nombre hebreo, y este nombre significaba mucho para Noemí. Y ya lo veremos un poco más adelante, el por qué era tan importante para Noemí. Pero antes vamos a ver el nombre de Elimelech. Noemí estaba casada con Elimelech, nombre que significa mi Dios es rey. Y si lo queremos ver de una manera un poco más romántica, Elimelech hacía referencia a que su Dios era su rey y su esposa era la dulzura de su rey. Así que Dios estaba casada con su dulzura. Entonces, pero bueno, todo esto cambió.
En el momento en el que las cosas se empezaron a poner difíciles, en el momento en el que Noemí lo empezaba a perder todo, se dio cuenta de que también estaba perdiendo su identidad, y con ello, al perder su identidad, también perdía el significado de su nombre. Ella, al verse en esa situación de ya no tener nada, al verse en esa situación de como lo dice en el versículo 20 y 21, de que se había ido con todo, se había ido llena, pero regresaba sin nada, al verse en esa situación, decide cambiarse el nombre. Y es aquí donde ella se pone el nombre de Mara, que significa amarga, que aplicada a una persona sería algo así como la mujer amargada o la mujer afligida. Y es que Noemí ya no sentía que era la dulzura de Dios, y decidió cambiarse el nombre a algo que se aplicaba mejor a lo que pasaba en su vida. Si seguimos leyendo el libro de Ruth, esto es muy interesante, nos podemos dar cuenta de que aun a pesar de que ella decidió llamarse Mara, nadie más la llamó Mara. Y nunca más se repitió ese nombre. El nombre aparece en el capítulo 1 y ya nunca se repite. En los capítulos siguientes nunca se llama Mara, sino Noemí. Y esto es porque aun a pesar de que ella se sentía de esa manera, desamparada por Dios, en realidad nunca había parado de ser la mujer placentera ante los ojos de Dios. En realidad nunca había parado de ser la dulzura de Dios. Dios aún no había acabado con ella. Y aunque ella creía que Dios ya la había desamparado y le había amargado la vida, no veía todas las bendiciones que todavía conservaba. Estas son las bendiciones que Noemí tenía. Ella era la única que había sobrevivido de su familia a una hambruna. Ya estaba de regreso en su casa. Había llegado como una viuda a Israel, y un camino de Moab a Israel, siendo mujer en esos tiempos y aparte siendo viuda, era muy improbable que pasara. Y justo llega a Israel. Esta es una bendición más importante. Justo llega a Israel el momento en el que hay comida de nuevo. Sin embargo, aún a pesar de todas estas bendiciones que ella recibe, hay una bendición más grande que Dios le estaba dando. Y es el hecho de que ella no había quedado completamente sola. Dios seguía con ella. Y para prueba de esto, fue la compañía que Dios le había dado. Y es aquí donde entra Ruth. El nombre de Ruth significa compañera fiel. El nombre está asociado al compañerismo y al amor fiel. Seguramente ustedes ya leyeron todo lo que Ruth hizo por su suegra, todo lo que trabajó, no la desamparó en ningún momento. Ella hacía honor a su nombre, ella de verdad era una buena compañera. Dios la había puesto para que Noemí no se rindiera, para que a través de ella fuera nuevamente bendecida, para que a través de Ruth viera que Noemí seguía siendo placentera y la dulzura de Dios. Nos pasamos a Ruth 4, al final de la historia, en el 4:15, dice: el cual será restaurador de tu alma y el que sustentará tu vejez, pues que tu nuera, la cual te ama y te vale más que 7 hijos, le ha parido. Es gracias a Ruth que Noemí vuelve a entender el significado de su nombre. Entiende que en verdad nunca estuvo sola, que Dios no la había desamparado, que aun a pesar de que ella se viera afligida por las situaciones, Dios no la abandonó, sino que al revés, le había dado a una persona que era más valiosa que cualquier otra. Le había dado a Ruth, que era más valiosa que 7 hijos. Cuidó de ella y siempre estuvo allí para ella. Ahora, hermanas, yo no sé cómo ustedes se llamen, y muy probablemente ustedes no se llamen Ruth, pero sí son llamadas a ser compañeras fieles. De hecho, son llamadas a ser ayuda idónea. Son parte de una familia y son parte de una familia muy importante de una familia. Ahora, también son parte de una familia en Cristo. Es una familia más grande aún, en la que todos estamos bajo la sombra del Omnipotente. Pero eso es otro tema. Noemí vio el amor de Dios hacia ella a través de Ruth. Muchas personas pueden ver el amor de Dios a través de ustedes. Independientemente de cómo se llamen, Dios puede usarlas a ustedes para que sean esa buena compañera de alguien. Para que sean de ánimos, que ustedes sean esa persona por la cual otra persona no se rinde. Ahora, se preguntarán, ¿y qué pasa conmigo? ¿A poco yo tengo que dar y no voy a recibir? Y aunque esto no debería de ser nuestro pensamiento, está voz. El significado literal de voz es fuerte y ágil, pero aplicado a una persona significa en él hay fuerza. En voz, Ruth encontró la fuerza para sus vidas.
Vos se nos es presentado desde un principio como el tipo de hombre ideal. Todo lo que habla vos, lo que dice vos, todas las acciones que hace son buenas, a tiempo y en el lugar adecuado. Nos hemos centrado mucho en los sentimientos de Noemí en este mensaje, pero también Ruth estaba devastada. Estaba pasando por cosas muy similares a Noemí. Estaban las dos luchando por sobrevivir. Vos tuvo mucha compasión de Ruth desde el primer momento. Y es que desde el primer momento en el que vos ve a Ruth, ella destaca entre las mujeres. Y es a través de todo lo que hace Ruth, de su trabajo arduo, que vos, maravillado por esto, hace todo lo que hace. El final, de alguna manera, es circular, en el que Dios está en medio de ese círculo. Ruth apoya a Noemí, Noemí busca el bien de Ruth, y Ruth encuentra por Noemí la fuerza en vos. Como dije, yo no conozco cómo se llaman cada uno de ustedes, pero les pido que por un momento se olviden de sus nombres y traten de ser como Ruth. Sean fieles, como vos, con fortaleza, y como Noemí, ser la dulzura de Dios. Esta historia es muy importante. La historia de Ruth nos enseña muchas cosas. Vemos a Dios actuar en todos los aspectos de la vida de Ruth. Vemos cómo Dios estaba guiando la vida de Ruth hacia un bien mayor. Y como ya lo explicamos en la enseñanza pasada, todo lo que le pasó a Ruth, todo por lo que pasó, fue para que ella se acercara a Dios. Y a través de ella recibir bendiciones y que otras personas alrededor de ella recibieran bendiciones. El nombre de Ruth es muy importante porque esa compañera fiel era necesaria para muchas personas dentro de esta historia. Tanto para vos, que necesitaba de una compañera fiel, como para Noemí, que en su momento más oscuro, ella se pudo recargar un poco en Ruth. Y es aquí donde yo tengo que llegar. Todo lo que nos enseña el libro de Ruth, debemos de aplicarlo a nuestra vida. Obviamente, no es fácil hacerlo cuando estamos en estas pruebas, en este tipo de pruebas, cuando tenemos tantas dolencias, cuando sentimos que tenemos perdido todo. Pero tenemos que entender que nuestros hechos no son en vano. Todo lo que hacemos, obviamente, debe de ser hacia nuestro Señor y por nuestro Señor. Y así nosotros recibiremos esa bendición que el Señor quiere darnos.